Quiero invitarle por favor que abra el Salmo 63. Salmo 63 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 8. Salmo 63, desde el versículo 1 al versículo 8. Eso, nos ponemos en pie, por favor, para leer la palabra de Dios, todos aquellos que puedan hacerlo. Y vamos a leer lo que dice el Salmo 63, versos 1 al 8. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Quiero invitarle a que incline su rostro para que oremos juntos a nuestro Dios. Padre bendito, Dios eterno, Dios creador, Dios soberano, Dios justo, tú que estás por sobre todo, queremos humildemente humillarnos delante de ti esta mañana, presentándote nuestras vidas y reconociendo que simplemente somos creación, pero que tú, en el puro afecto de tu voluntad, dispusiste salvarnos y el día de hoy hacernos tu pueblo. Padre, te agradecemos porque nos has dejado tu palabra. Y queremos, Dios mío, ser animados y exhortados y corregidos por medio de ella. Padre, confróntanos con tu verdad. Muéstranos nuestra realidad versus lo que tú esperas de aquellos que somos tus hijos. Padre, que luego de haber oído esto, de haber meditado en tu palabra, nuestros corazones sean compungidos y sean llevados al arrepentimiento, sean llevados con un hambre genuina, sincera, de buscarte más y más. Padre, que todo esto que estamos aprendiendo, que estamos escuchando, motive y encienda nuestras almas a desearte fervientemente. Padre, ayúdanos, te lo rogamos. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre a favor nuestro, que nos dé a conocer las profundidades de la riqueza de tu palabra y por sobre todo que sea el motor que nos mueva a buscarte más intensamente. Gracias, Dios mío, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. ¿Quién de nosotros podría decir que se le hace largo el tiempo del día? La verdad es que todos y cada uno de nosotros encontramos que el día se nos hace corto, incluso aquellas personas que al parecer no tienen muchas cosas que hacer. Y la verdad es que la mayoría considera que el tiempo pasa muy, pero muy rápido. De pronto la rueda de la vida comienza a girar, girar, girar y no nos damos ni cuenta de que nos pusimos viejos. Recuerdo que había una película antigua de Adam Sandler que se llamaba Click, en la cual este hombre tenía un control remoto que le permitía adelantar o retrasar ciertas partes de su vida. Y la verdad es que él encontraba que habían situaciones de su vida que era necesario adelantar. En ese proceso, en el desarrollo de la película, comienza a avanzar el tiempo y no se da cuenta y sus hijos crecieron y se perdió todo. Y la verdad es que nuestras vidas no están muy ajenas a esa imagen. Tristemente, la verdad es que hay etapas de la vida que desearíamos saltarnos. Hay cosas que no queremos hacer, pero que sin duda alguna debemos hacerlas. Y esta temática tiene que ver también con el tiempo y cómo nosotros administramos nuestro tiempo o el uso que le damos a él. Antes parecía que el tiempo pasaba más lento. Uno cuando era niño, el año escolar pasaba lento, sin embargo ahora ya no es así. Vertiginosamente comienza a pasar los días y no nos dimos cuenta y ya nos estamos abrazando nuevamente, recibiendo un nuevo año.
Benjamin Franklin dijo: ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Por esa misma razón, en función a que el tiempo va avanzando tan rápido, es que la misma forma de ver el tiempo ha cambiado. Hoy no se ve el tiempo en función a la cantidad, sino que en realidad se ve a la calidad, y estamos hablando hoy de tiempos de calidad. Hoy se aplica mucho eso al tema de la crianza. Ciertamente los trabajos nos llevan a estar enfrascados en más de 8 horas en distintas labores, y luego del agotamiento va pasando que aquellos que somos padres comenzamos a perdernos etapas importantes en la vida de nuestros hijos, y es ahí donde asoma esta inquietud de lo que se denomina el tiempo de calidad. Ahora bien, si analizamos esto y lo llevamos a nuestra oración, debemos ser sinceros y preguntarnos, sabiendo que el tiempo es escaso y que la verdad es que muy difícilmente, siendo honestos, apartamos parte de nuestros días para la oración. Pero vayamos a un concepto más importante o más específico. ¿Nuestra oración es de calidad? ¿Estamos orando de calidad? ¿Nuestra oración está siendo efectiva o simplemente estamos hablándole al techo? Esas son preguntas que debemos realizarnos. Hermanos, la oración es propia de todo cristiano. Toda persona que dice ser cristiano tiene que orar. Es parte importante de eso. Pero es necesario también comprender que para un creyente la oración no es tan solo un mandato, sino que también es un indicador. Y la semana pasada, conforme al pasaje de la parábola del juez injusto y la viuda, vimos que la oración es un indicador de la fe. Si la fe pudiese medirse bajo un elemento, la oración precisamente es aquella que potencia o deja en evidencia el estado en el cual se encuentra nuestra fe. Ahora bien, la oración no tan solo va aumentando nuestra fe, sino que también nos muestra cuál es nuestra dependencia verdadera de Dios. Por eso, hermanos míos, es que debemos tener vidas activas en oración. Debemos anhelar a orar más. Debemos reconocer que cuando oramos estamos descansando, confiando en Dios. Aquel que ora es aquel que confía en Dios. Si tú te levantaste una mañana y comenzaste tu día y no te presentaste delante de Él, estás corriendo por cuenta propia. Estás avanzando conforme a tus propios caminos y no encomendaste a Dios tus pasos. Hermanos, es tan importante eso. Un autor dijo en una oportunidad: la oración no es otra cosa que la fe descansando en Dios, actuando con Él y apoyándose en Él. Es por medio de la oración que alineamos nuestras vidas a la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. Esa es la palabra profética más segura, donde vamos a encontrar lo que Dios dice, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero sin la brújula de la oración, la verdad es que no podemos experimentar aquello que sabemos que debemos realizar. Y es ahí donde nos encontramos justamente. Hermanos, aquel que no ora no está haciendo partícipe a Dios en su vida. Estás diciendo: Dios, no te necesito. Por eso, es que si tú quieres saber qué tan importante es Dios para ti, tienes que cotejarlo sí o sí con el tiempo y con la verdad de la oración en tu vida. Si oras mucho, eso implica que realmente estás dependiendo de Dios en todos tus pasos. Pero si no lo haces mucho, o si tu oración no es verdaderamente de calidad, déjame decirte que estás demostrando que puedes y que pretendes vivir por tu propia cuenta y no conforme al estándar que Dios quiere para ti. Hermanos, hoy vamos a analizar este salmo justamente en función a esto. Por eso el título del sermón de esta mañana es la oración como muestra de dependencia. Y vamos a estar viendo conforme a este salmo, y lo vamos a estar dividiendo en dos partes. Esta semana vamos a ver los primeros 3 puntos que nos muestran estos versos, y la semana siguiente, Dios mediante, vamos a concluir analizando los 2 puntos que nos van a quedar pendientes. Pero déjenme enumerarles las cosas que nos muestra este salmo con respecto
a la oración? En primer lugar, este salmo nos habla de la intensidad de la oración. Ese es el primer elemento que nos muestra la intensidad de la oración. En segundo lugar, la razón de la oración. ¿Por qué oramos? Y este salmo, el salmista nos muestra precisamente esto. Y el tercer punto que vamos a estar abordando esta mañana es el fruto de la oración. La idea principal de lo que vamos a estar hablando es esta, y por favor presten mucha atención, porque este es el corazón de estos versos que vamos a estar tratando. Hermanos, entre más conocemos y experimentamos a Dios, más crece nuestra dependencia y necesidad de orar. Si tú conoces de Dios realmente, más tú vas a entregarte a la oración. Como lo decía la semana pasada, tristemente, nos hemos vuelto iglesias que saben mucho acerca de Dios, pero que poco quieren estar con Él. Nos hemos convertido en gente que conoce mucho de este personaje llamado Dios, pero que realmente experimenta poco de lo que verdaderamente implica una relación con Dios. Por eso es que este salmo precisamente nos describe una oración. Curiosamente, los salmos en su mayoría nos hablan de Dios. Dios es justo, Dios es santo, pero la característica principal del Salmo 63 justamente es que es una oración, ya que todas sus palabras están dirigidas a Dios y no hablan de Él, sino le hablan a Él. Y es por eso que es necesario poder comprenderlo como un salmo que nos lleva a nosotros a la oración y que nos muestra la oración que David tuvo en su momento. Como el verso 1 lo dice, este salmo fue escrito por David en el desierto, dice ahí, de Judá. Ahora, ahí hay una discusión en la cual nosotros evidentemente no vamos a entrar, en la cual los académicos dicen y sitúan este desierto en el cual estuvo David. ¿Cuándo David estuvo en el desierto? Y la verdad es que hay dos opciones en la vida de David cuando se dio esa situación. La primera es cuando él estaba huyendo de Saúl. Recordemos que como el pueblo comenzó a favorecer a David frente a Saúl, el corazón del rey Saúl comenzó a brotar envidia y un deseo, guiado obviamente por espíritus malignos, para matar a David. Y producto de eso tuvo que huir en muchas oportunidades David. Y es ahí donde algunos de los eruditos sitúan justamente este salmo, mientras David huía de Saúl y se encontraba en un desierto. Pero la segunda teoría referente al momento en el cual David pasó por este desierto no es menos importante. Y esta es cuando David se encontraba autoexiliado, huyendo de su hijo Absalón. Sea cual fuera el caso, vemos que son dos etapas críticas en la vida de David. Cuando su vida corría peligro, imagínate, en el primer caso, el rey de la nación, el primer rey, quiere matarte. ¿Cómo te sientes tú? Pero fíjate que la segunda instancia o la segunda opción no es muy distinta a esa. Imagínate que tu hijo te quiera matar. Esos son los dos posibles escenarios en los cuales se da justamente el Salmo 63. Ahora bien, hermanos, vemos cómo es que en este estado de aflicción, el corazón de este hombre, de este salmista de David, lo lleva a acudir a Dios. Situaciones críticas, situaciones difíciles. Y la respuesta que vemos en el Salmo 63 en función a la plegaria que David realiza es tremenda. Tristemente, muchos cristianos, muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, una dificultad, tendemos a soltarnos de Dios. Dejamos la Biblia a un lado, dejamos de arrodillarnos a Dios, dejamos de congregarnos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan mal, estamos en un problema y no podemos ir a Dios. ¿Cómo? Pero fíjense que el verdadero corazón de alguien que teme al Señor es alguien que se acerca a Dios cuando más crítico está. Cuando más crítico estamos, más necesitamos, más debemos acudir desesperadamente al Dios que nos salvó, al Dios que nos llamó a nuestro Dios.
Y eso es precisamente lo que nos lleva a nuestro primer punto, hermanos amados, la intensidad de la oración. Notemos bien lo que dice el versículo 1. Acompáñenme, por favor. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Notemos que lo primero que hace David es referirse a Dios. Pero no a un Dios desconocido, no a una deidad, no a una divinidad cualquiera. David dice, Dios, Dios mío, eres tú. Hermano, David le estaba orando a su Dios. ¿A quién le estás orando tú? ¿A un ser superior? ¿O le estás orando a tu Dios? Eso es relevante. Y si es tu Dios, ¿le conoces? ¿Conoces realmente a Dios para que tengas la osadía de decir, mi Dios? Obviamente hay un factor, y este primer factor en la oración es fundamental. Nos estamos dirigiendo a un Dios que conocemos. Eso es muy importante, porque nada sacamos con hacer una oración a alguna divinidad si no la estamos haciendo a nuestro Dios. Martin Lloyd-Jones dijo esto: la oración siempre tiene que empezar con un entendimiento de Dios y de su carácter. De otra manera puede ser un mero intento de descubrir alguna clase de alivio o de descanso psicológico. ¿Por qué oras tú? ¿Por desahogarte? ¿O en realidad porque estás claro que tienes un Dios al cual adoras, al cual glorificas, que está presto a escuchar tu oración? Eso es muy importante, hermanos. Es necesario que conozcamos al Dios al cual estamos hablando. ¿Es realmente nuestro Dios? ¿Acudimos a Él siempre, en todo momento, y no tan solo en la aflicción? ¿Conocemos a este Dios al cual estamos hablando y le decimos propiamente que es nuestro Dios? Ahí nos vamos y el salmista se dirige a otro elemento importante y nos muestra su deseo de buscar a Dios. Y ahí donde viene este primer punto de la intensidad de la oración. Hermanos, comienza diciendo, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Ahora bien, la versión más popular de la Biblia en español, que es la Reina Valera 60, anima a buscar a Dios temprano, las primeras horas, cuando el sol aún no sale. Y ciertamente esto es buenísimo para cualquiera de nosotros. Encomendar las primeras horas del día es tremendo. Horatius Bonar, un hermano puritano, decía que él no se iba a presentar delante de los hombres si primero no se presentaba delante de Dios. Porque para poder dirigirse y relacionarse bien con los hombres era necesario primero estar alineado con su Dios. Y sin duda alguna esto es importante. Vemos el ejemplo del Señor Jesús. Dice en Marcos que Él muy temprano, aún muy oscuro, se apartaba a la oración. Sin duda la oración de madrugada es buenísima. En Oriente, en la iglesia coreana, por ejemplo, Corea del Sur, es muy conocida por su oración de madrugada. Ellos se levantan a las 4 de la mañana y suben a un monte a orar. Eso es muy común para los orientales. Tristemente para nosotros no lo es tanto. Ahora bien, pese a que siempre es bueno buscar a Dios en las primeras horas del día, el texto no nos está hablando de cuándo orar. Y esto es importante. El texto no dice literalmente de madrugada te buscaré. El texto no nos está diciendo cuándo debemos orar, sino cómo debemos orar. Y esa expresión que se traduce de madrugada te buscaré, en hebreo, en el idioma hebreo, significa literalmente te anhelo, te busco enérgicamente e incesantemente. O sea, no tiene que ver cuándo vamos a orar, si vamos a orar muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, no. Tiene que ver de cómo vamos a orar.
y cómo debe ser nuestra actitud y la forma en la cual nosotros nos vamos a dirigir en oración a Dios. Una oración de anhelo hacia aquel que está buscando enérgica e incesantemente. De hecho, en la palabra hebrea se le añade una nun, que es una letra N, que se llama la nun enfática, la cual está dándole un poder o una fuerza mayor a esa expresión. Aquí está diciendo: te anhelo, te busco con fuerza, con energía. Eso es lo que está haciendo el salmista aquí. Está buscando a Dios con pasión, incesantemente. Ahora, es necesario mirarnos a nosotros y preguntarnos si realmente se parece en algo ese anhelo que el salmista tenía con nuestro propio deseo de orar. ¿Oras de esa manera, hermano? ¿Oro yo como pastor incluso siendo de esa manera? Y la verdad es que debemos ser honestos, nunca oramos con tal pasión y con tal conciencia de la pasión que debemos tener a la hora de buscar a Dios. ¿Realmente anhelamos estar en comunión con Dios? ¿Nos esforzamos para apartar tiempo y estar con aquel que nos salvó, aquel que es nuestro Dios? Hermanos, lo que anhelamos más es lo que más necesitamos. Lo convertimos en una necesidad. ¿Es la oración, es la búsqueda del rostro de Dios realmente una necesidad? Nosotros vemos cómo las raíces de los árboles debajo de la tierra se mueven, crecen, se expanden hasta que logran encontrar una fuente de agua por la cual nutrirse. Vemos también cómo las hojas de los árboles, de las plantas, buscan el sol, porque saben que con la fuerza del sol pueden crecer, hacer fotosíntesis y crecer. Vemos cómo las hojas buscan el sol, vemos cómo las raíces buscan el agua, pero nosotros no buscamos de esa misma forma a aquel que necesitamos desesperadamente. Es tremendo, es tremendo. Hermanos, la oración debe ser un anhelo ferviente en nuestro corazón. Y el desafío para ti y para mí esta mañana es que salgamos de este lugar con un desafío mayor a experimentar una vida de oración no como la que David tenía, sino como la que Jesús tenía. En Hebreo capítulo 5 versículo 8 dice que él gemía a aquel que le podía librar de la muerte, con clamor y súplicas. Lo segundo que dice acá y que nos hace referencia a esta intensidad en la búsqueda de Dios a través de la oración es la expresión: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hermanos, nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra carne anhela a Dios. Desde la perspectiva judía, ellos no hacían una separación entre el alma y el cuerpo. Para ellos era un todo. Por eso cuando vemos esta frase, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, es lo que se denomina un paralelismo sinónimo. Es decir, está diciendo en el fondo lo mismo, pero de maneras distintas. O sea, el hecho que diga mi alma tiene sed y mi carne te anhela está diciendo lo mismo, con el mismo énfasis, pero de dos maneras distintas, con el fin de potenciar la idea. Recordemos que los judíos, los hebreos, no tenían destacador, no tenían negritas, no escribían en mayúsculas cuando querían resaltar algo, sino que cuando ellos querían dar poder o fuerza a una idea, ellos la repetían. Por eso utilizaban esta forma literaria llamada el paralelismo sinónimo, es decir, decían dos cosas que significaban lo mismo, pero para darle más fuerza a la idea. Hermanos, nuestro ser completo realmente desea a Dios. David añoraba estar con Dios. ¿Podemos realmente sentirnos identificados con eso o no? Cuando Daniel fue puesto a prueba y estas personas
quienes eran sus enemigos, eran colegas de él, pero vieron a Daniel como un potencial enemigo en función a el cargo que Daniel ejercía en el reino de Babilonia. Y vimos cómo es que ellos promueven para que el rey mande un edicto que no se puede orar a nadie más sino a él. Y vemos cómo Daniel no le interesa poner en riesgo su propia vida, sino más bien lo que él hace es seguir orando mañana, tarde y noche a aquel Dios que era su Dios. Mañana, tarde y noche. Él anhelaba, pese a que su vida estaba puesta en peligro por el hecho de orar. Hermanos, a nosotros nadie nos pone una pistola en la cabeza si nos ven orando mientras estamos en la hora de colación siquiera. Y aún así nos olvidamos de orar. Qué miserables somos. Qué miserables somos, querido. Esa es la realidad. Y así como que, cortito, para que nadie nos vea mucho rato los ojos cerrados, para que no piensen que somos religiosos. ¿De qué estamos hablando? Si ni siquiera tenemos la entereza de poder orar con un corazón y no mecánicamente al Señor mientras estamos haciendo una oración por bendecir los alimentos, ¿cuánto más va a ser nuestra vida íntima de oración con Dios? La verdad es que somos cristianos de papel, queridos. Somos cristianos de papel. Así de simple. De cartón, como se dice en nuestro país. Nos sentimos identificados con David. En ese anhelo de orar, en ese deseo de apartarse, de estar unido al Señor, de incesantemente buscar el rostro de Dios. En el Salmo 42, versículo 2, el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En el Salmo 143, versículo 6, el salmista repite más o menos la misma idea. Salmos 143, 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Tristemente, cuando vemos una vida sedienta como la de David, nos desanimamos. ¿Por qué? Porque quizás no somos tan buenos para hablar. Decimos que, bueno, un orador debe ser una persona muy locuaz, alguien que puede decir muchas cosas a Dios. Y la verdad es que nos equivocamos cuando pensamos que esto es así. Hermanos, la oración es tener comunión con Dios, estar en la presencia de Dios, conversar con Él. Pero ¿qué más palabras necesita Dios para oírnos? Sino que en realidad dispongamos nuestro corazón a estar con Él. Dios conoce nuestras palabras antes que éstas salgan de nuestros labios. Por tanto, una persona que ora mucho no necesariamente es una persona que habla mucho. Es más, nuestros silencios delante de la presencia de Dios, nuestros gemidos delante de la presencia de Dios dicen más que nuestras palabras. Porque nada sacamos con decir 1000 palabras si no tenemos un corazón que realmente anhela al Señor. Podemos decir mucho. Hay personas que tienen una capacidad de oración tremenda, la cual hablan y citan la Biblia. Tú como levantaste a la serpiente en el desierto, y están orando y citando 1000 versos bíblicos, pero en realidad su corazón no está puesto en aquel que le está oyendo. No necesariamente tienes que ser hablador o tener una verborrea delante de Dios. No, rinde tu corazón ante Él. Rinde tu corazón a Él. John Bunyan fue el escritor de uno de los relatos o cuentos de contenido cristiano más importantes en la historia de la iglesia cristiana. Él fue un ojalatero simplemente, un pastor sin preparación académica, pero sin embargo fue considerado uno de los mejores predicadores de su era. Ahora bien, producto de la envidia, muchos pastores y la iglesia oficial de Inglaterra
lo sentenciaron a estar en la cárcel durante un periodo de 12 años. Estuvo 12 años en la cárcel por predicar el evangelio, imagínense. ¿Y quién lo metió en la cárcel? Los de la propia iglesia. Bueno, pero justamente en esos 12 años que él estuvo en esa cárcel fue el tiempo que más dedicó a la oración, el tiempo de meditación, de contemplación de Dios que lo llevó a él a escribir justamente El Peregrino, La Peregrina y otros textos que son tan vivificantes para el cristiano del día de hoy. Fíjese las palabras que dijo este hombre. A veces las mejores oraciones consisten más en gemidos que en palabras. Y estas palabras no son más que la mera representación del corazón, vida y espíritu de tales oraciones. Hermano, tú no necesitas ser una persona que habla mucho para anhelar buscar a Dios y estar en oración con Él. Basta una actitud de reverencia delante de Él, una actitud de entrega delante de Él, para poder cumplir con este deseo ferviente de buscarle. Nuestra mejor oración es derramarnos por completo ante el Señor. No importan las palabras, no importa la situación. Lo que importa realmente es la actitud de nuestro corazón. Ahora bien, la situación en la cual se encontraba David ya sabemos que era mala. Él estaba escondido en un desierto y por eso es que hace esta referencia. En tierra seca y árida donde no hay agua. Porque muy probablemente, literalmente se encontraba en esa situación. Pero ese principio también es aplicable espiritualmente hablando para nosotros. Es en el momento de sequedad espiritual cuando más debemos acudir al Señor. Cuando estás desanimado es cuando más debes rogarle al Señor que te saque de esa condición de letargo. Hermanos, es tan importante buscar al Señor incesantemente, no importa la condición en la cual nos encontremos. Pero no somos así. La oración del Getsemaní nos muestra a un Señor Jesucristo orando con tal necesidad, con tal intensidad, que su sudor parecía como grandes gotas de sangre. Cuando nosotros oramos ni transpiramos. ¿Cómo estamos orando al Señor? ¿Con qué intensidad le buscamos? Y eso nos lleva, hermanos míos, sí o sí al segundo punto que vemos en este pasaje, que es la razón de la oración. Hermanos, el Salmo 63, verso 2 que estamos leyendo nos dice esto. Fíjese, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David había experimentado la gloria de Dios. Recordemos que en aquel tiempo, en el tiempo de David, no existía un templo. El templo fue construido por su hijo Salomón, muchos años después. Pero en el tiempo de David lo que existía era el tabernáculo, y el tabernáculo era la tienda que estaba desde el tiempo de Moisés, que se movía de un lado a otro. Eso es lo que había experimentado David. Ahora él sabía que en el tabernáculo de Dios moraba Dios y que la presencia de Dios estaba ahí. Y que él podía contemplar el poder y la gloria de Dios justamente estando frente al tabernáculo de Dios. Pero aquí él dice algo importante y bien interesante. Él dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermano, esto nos muestra un principio muy importante. La oración es un medio que nos lleva delante de la presencia de Dios. Por medio de la oración nosotros podemos contemplar el poder y la gloria de Dios. No necesitamos un templo, no necesitamos un lugar físico. Hoy por hoy están todos entretenidos porque los judíos cada vez más tienen ganas de construir un tercer templo. ¿Saben que Dios no va a estar en ese templo? No importa que construyan lo que quieran, porque el verdadero templo es el Señor Jesucristo. Fue Él quien dijo: derriben este templo, yo lo levantaré en 3 días, haciendo alusión a su propio cuerpo. Él es el templo. Y nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Y cuando oramos podemos contemplar la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué nuestras vidas están tan secas? ¿Por qué estamos tan desanimados? Simple, hermano, ¿por qué no oramos? Y si oramos, lo hacemos mal. Lo hacemos mal.
No tenemos la actitud correcta y no consideramos verdaderamente las implicancias de la oración. Hermanos, por medio de la oración podemos contemplar el poder y la gloria de Dios. Dios es glorificado por medio de nuestra oración. Y aquí quiero decir algo que es necesario que usted preste mucha atención y me siga muy bien. Hermanos, nos cuesta entender lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer, lo hace por medio de la oración. Nos cuesta entender eso, pero eso es una realidad que está a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros, creyentes, ¿cierto? Que creemos que Dios es soberano, que Él está en control de todo y lo que Él quiere hacer, ¿cierto? Eso es lo que creemos, eso es lo que confesamos, esa es nuestra fe. Creemos que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Todo lo que Dios quiere hacer no lo hace si no hay oración. Note bien lo que estoy diciendo. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de la oración. Ahora, el punto importante a notar aquí es que eso no significa que Dios ande para las paradas nuestras, ¿ya? Pero a veces nosotros nos quedamos con esa postura. O nos vamos al extremo, decimos, Dios, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, como si Dios fuera, como mencionaba el otro día con mi hermano, el genio de la lámpara. ¿Cierto? Necesitamos de Dios. Dios, dame esto, lo reclamo, lo proclamo para mi vida. Frota la lamparita y tiene que salir ahí Dios para cumplirte tu deseo. Dios no es así, Dios no es un genio. Si tú crees que Dios es así, tú no tienes un Dios, tú tienes un ídolo. Pero por otro lado, nos caemos al otro extremo y decimos, bueno, Dios conoce todo, Dios es soberano, Dios va a hacer su voluntad, así que perfecto Dios, aquí estoy, hace tu voluntad. Dios no hace nada, escúcheme, sin oración. Pero es Dios mismo quien mueve a su pueblo a orar por lo que Él quiere hacer. ¿Qué blasfemia está diciendo, pastor? No es blasfemia, es bíblico. Dios había prometido sacar de la esclavitud a su pueblo de Egipto, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Cuando el ángel se le aparece en la zarza a Moisés, ¿qué le dice Dios, Dios por medio del ángel a Moisés? Oí el clamor de mi pueblo. ¿Dios iba a salvar a Israel, a los hebreos de Egipto? Sí. Pero Él estaba atento ¿a qué? A la oración de su pueblo. Hermano, esto es tremendo. Dios levantó a jueces que libraron, ¿cierto? Luego de que Josué entró a la tierra prometida y Dios levantó jueces. ¿Cuándo levantaba Dios los jueces? Cuando oía el clamor de su pueblo. ¿Dios quería salvar a su pueblo? Sí, lo había prometido, Él lo iba a hacer, pero cada vez que Dios va a hacer algo, Dios pone un espíritu de oración en su pueblo. Entonces no es que la iglesia manda a Dios, es que Dios manda a su iglesia a que ore con el fin de que esa oración, por medio de esa oración, la voluntad de Dios sea cumplida. Por eso Él nos mandó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quiénes tienen que orar así? Nosotros, la iglesia, hermanos. Dios no hace nada sin oración, pero Dios mismo quien te mueve a ti a orar. Por tanto, la oración es importante. Si no estamos orando, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios le dio un hijo a Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, la esposa de Elcana. ¿No se acuerdan? Y ella, la mamá de Samuel. Vino Samuel, ¿o no? ¿Cuándo? Cuando ella oraba, gemía. Recordemos que Elí pensaba que estaba borracha de su clamor, de su oración. ¿Dios tenía preparado a Samuel para ser el profeta que iba a guiar a su pueblo? Sí, pero era necesario que Ana orara. ¿Nos damos cuenta o no? Dios no hace nada sin oración. Nada. El Señor Jesucristo ascendió. 10 días después venía la fiesta de Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo su pueblo? Orando. ¿Tenía que venir el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero qué estaba haciendo su pueblo? Dios no hace nada sin oración. Pedro estaba
en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Y Pedro es liberado. Hermanos, Dios no hace nada sin oración. Tenemos que entender eso. Si queremos ver la gloria y el poder de Dios, tenemos que orar. Si queremos ver a los pecadores rindiéndose a Cristo, tenemos que orar por eso. Si no, no va a ocurrir. No porque Dios no quiera, porque nosotros somos flojos. Dios no depende de nosotros, es Él que nos mueve, pero estos sermones, su palabra, son los que nos encienden a orar, los que nos llevan a nosotros a comprender realmente que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios no hace nada sin oración, porque Él mismo es el que pone el espíritu de oración en su pueblo. La historia también de los avivamientos de la iglesia también han surgido justamente en etapas de oración. Hermanos, la oración nos hace ver el poder de Dios y también su gloria. Ese es el fruto de la oración. Podemos contemplar el poder y la gloria de Dios. ¿No dijo el Señor Jesucristo que si creyeres veríamos la gloria de Dios? Creamos. Pero para creer tenemos que demostrarlo por medio de la oración en su voluntad. Nuestra oración debe ser: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como lo veíamos la semana pasada. Y ese es el fruto vamos a eso que es el fruto de la oración, que es nuestro tercer punto. Versículos 3 y 4. Acompáñeme, por favor. Porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Por medio de la oración podemos apreciar el poder y la gloria de Dios, pero también nos permite comprender, contemplar la misericordia de Dios. Imagínense en esta tremenda verdad: mejor es tu misericordia que la vida. Este mundo está repleto de personas que están viviendo, pero que no están disfrutando de la misericordia de Dios. Las personas que oran son aquellas que pueden apreciar de mejor manera la misericordia de Dios. ¿Saben por qué no somos más humildes? ¿Porque somos soberbios ante la palabra de Dios? Porque no oramos. Porque la oración nos lleva a contemplar de mejor manera la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Y nos lleva a la conclusión de que es mejor su misericordia que la vida. ¿Saben por qué? Porque la vida es simplemente en este mundo, pero su misericordia nos da esperanza eterna. Mejor es tu misericordia que la vida. Y eso nos muestra Dios por medio de la oración. Y esa contemplación de la misericordia de Dios nos va a llevar a tres elementos que aparecen descritos acá. En primer lugar, o tres frutos, o tres respuestas de la oración. Cuando tú oras y tú buscas al Señor, en esa oración van a brotar tres frutos, que son lo mismo. En primer lugar, mis labios te alabarán. Alabanza a Dios. Cuando oramos, alabamos a Dios. Fíjense que en el hebreo significa te darán gloria constantemente. Eso es lo que habla. Es un tiempo que, digamos, no es un tiempo, digamos, perfecto, sino que continúa en el tiempo. Vamos a dar gloria a Dios constantemente. Entre más veamos la misericordia de Dios, entre más veamos el poder, entre más veamos su gloria, vamos a alabar a Dios de mejor forma. Después dice te bendeciré, y eso también habla de constancia. Te bendeciré constantemente. El fruto de una oración produce bendición, que nuestros labios bendigan en nombre del Señor. Y en tercer lugar dice en tu nombre alzaré mis manos. El alzar las manos en la Biblia, en el Antiguo Testamento en particular, y en el Nuevo también, es una muestra de oración. El apóstol Pablo también dice en 1 Timoteo capítulo 2, yo quiero que todos se eleven oración levantando manos santas. ¿Por qué
era común dentro de la perspectiva hebrea y también cristiana del primer siglo, entender la oración con una gesticulación, y esa gesticulación era levantar las manos. Levantar las manos. Ahora hay interpretaciones contemporáneas referentes a eso. Dicen que levantar las manos es decir yo me rindo, porque cuando entra alguien te dice arriba las manos, tú te rindes. Pero no tiene que ver con eso. Levantar las manos es decir que las manos representan tu quehacer, tus obras, lo que haces. Levantar las manos a Dios implica entregar todo lo que haces a Él. Esa es la idea. Hermanos, un fruto de la oración es precisamente eso. Entre más oramos, más conocemos, más contemplamos, y eso nos va a llevar a alabar, a bendecir y también a ofrecer todo lo que somos y lo que hacemos a nuestro Dios. Queridos, si queremos dar una mejor adoración, debemos comenzar teniendo buenos tiempos de oración. Si queremos ser adoradores como el Señor Jesucristo dijo que Él busca, que el Padre busca, en espíritu y en verdad, debemos comenzar humillándonos delante de Dios con un deseo intenso de buscarle. Hermanos, ¿saben qué es lo más tremendo de esto? Que hoy podemos orar solamente por una cosa. Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios en oración, pero hay mucha gente que cree que ora. Pero nosotros tenemos una certeza y una garantía tremenda. Que todo este anhelo de oración no queda solamente en un efecto psicológico nuestro de querer buscar una divinidad. Nosotros oramos porque tenemos una garantía. Y esa garantía es que, como lo veíamos hace un rato, tenemos un intercesor delante del Padre, que es Jesucristo el justo. Hermanos, si hoy podemos orar, es porque Cristo murió en nuestro lugar e intercedió en nuestro favor y sigue intercediendo en nuestro favor delante del Padre. Tenemos un Padre que no es como ese juez injusto que hablábamos la semana pasada. Tenemos un Padre bueno, bondadoso, pero más aún tenemos a un mediador más grande aún. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice esto, hermanos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, busquemos incesantemente al Señor, porque sabemos que tenemos libre acceso hoy delante del Padre. No le oramos a una imagen, no le oramos a la creación, oramos al Padre, cuyo camino se abrió de par en par a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que en el día de hoy continúa intercediendo por nosotros. Demostremos nuestra dependencia de Dios por medio de nuestra oración. Seamos personas que aman al Señor, que lo buscan intensamente y que lo glorifican y son instrumentos en sus manos a través de este hermoso medio de gracia que Él nos ha dado, que es la oración. Oremos a nuestro Dios.